¿Son cristianos todos los miembros de tu familia? Nací en una familia de la Iglesia Ortodoxa, pero mis familiares no son cristianos devotos. No leen la Biblia ni oran. ¿Y cuándo aceptaste la obra de Dios de los últimos días? En el verano de 2020. Por entonces, mi hermana Albina y yo vimos un video de la Iglesia de Dios Todopoderoso titulado El despertar del sueño. El video decía que el Señor Jesús ya había regresado. Nos dio curiosidad, descargamos la aplicación de la Iglesia de Dios Todopoderoso y conectamos con hermanos de la Iglesia. Nos dieron testimonio de que Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades, ha realizado la obra del juicio y ya ha formado un grupo de vencedores. Feliz seguí leyendo las palabras de Dios Todopoderoso. Vi que sus palabras tenían autoridad y poder y toda la verdad. Y entendí que esas palabras no podría expresarlas cualquiera. Esta era la voz de Dios. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Motivadas, mi hermana y yo aceptamos la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Solíamos reunirnos en línea con los hermanos a compartir las palabras de Dios. Nuestro padre, sorprendido al ver que asistíamos en línea a reuniones de la Iglesia de Dios Todopoderoso sin rezar con los íconos, dijo que estábamos adorando a otro Dios y traicionando al Señor Jesús. ¿Qué te pareció que afirmara esto tu padre? Que estaba equivocado. Leyendo las palabras de Dios Todopoderoso, aprendí que Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son el mismo Dios, representan a Dios, haciendo obras distintas en eras distintas. En la era de la gracia, Dios tomó el nombre de Jesús para hacer la obra de redención. Ahora, en los últimos días, Dios ha adoptado un nuevo nombre para realizar la obra de juicio. Dios Todopoderoso es el nuevo nombre del Señor Jesús. No traicionaba al Señor Jesús por creer en Dios Todopoderoso. Estaba recibiendo el regreso del Señor y siguiendo las huellas de Dios. Pero mi papá no había leído las palabras de Dios Todopoderoso, por lo que no sabía que Él era el regreso del Señor Jesús. ¿Se lo contaste a tu padre? Traté de explicárselo, pero ni siquiera me permitió hablar y mantuvo sus ideas hasta el punto de reprenderme. Dijo que, si nos volvía a ver leyendo las palabras de Dios Todopoderoso, nos daría una paliza. Aunque lo enviaran a prisión por matarnos a golpes, no nos permitiría creer. Me asustaron estas palabras de mi papá. Jamás imaginé que sería capaz de escupir semejante veneno para impedirnos creer. Ese día nos hizo salir de la casa y nos quedamos afuera varias horas en pijama. Muy disgustada en ese momento, oré a Dios. Dios, me siento algo débil, pero sé que debo ser fuerte y soportar todo esto. Sin importar que mi padre lo impida, seguiré creyendo en ti. Te pido fe y fortaleza. Recordé unas palabras de Dios. Debes poseer mi valentía dentro de ti. Y debes tener principios al enfrentar parientes que no creen. Sin embargo, por mi bien, tampoco debes ceder a ninguna fuerza oscura. Apóyate en mi sabiduría para andar por el camino perfecto. No permitas que triunfe Satanás. Dedica tu esfuerzo a poner tu corazón ante mí, y yo te consolaré, y te traeré paz y felicidad. Las palabras de Dios me ayudaron a animarme. Entendí que sin importar cómo me frenara mi padre, él estaba en manos de Dios. No debía temerlo. Debía orar a Dios para que me concediera valor y sabiduría en esta prueba. Después de eso, aunque mi padre solía sermonearme, prohibirme conectarme con mis hermanos e incluso revisar mi teléfono, yo seguía eludiendo su control. Y normalmente me escondía en el baño, en la ducha, en el sótano o en el jardín
para poder charlar con los hermanos. Así es. Solo si leemos más las palabras de Dios podemos tener fe para afrontar semejante opresión. Así es. Y en secreto empezamos a formarnos como regantes de nuevos fieles y asumimos nuestro deber. Pero el número de nuevos fieles aumentó y terminé reuniéndome con ellos todos los días. Esto hizo sospechar a mi padre, por lo que redobló el control. No solo revisaba mi teléfono. Cuando estaba en mi cuarto, entraba con sigilo a ver lo que hacía. También instaló cámaras de seguridad y hasta sobornaba a mi hermano menor para que me vigilara. A veces no me quedaba más remedio que borrar del teléfono todo lo relativo a la iglesia y dejar un tiempo las reuniones. Pero al final, mi padre me sorprendió practicando mi fe. Ese día estuvo bebiendo otra vez y comenzó a regañarme, y hasta dijo blasfemia sobre Dios. No pude soportarlo más. Y le repliqué: creo en el Dios verdadero, el regreso del Señor Jesús. Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades para salvar a la humanidad y librarnos del pecado. Es mi oportunidad de alcanzar la salvación. Debo practicar mi fe. Si sigues impidiéndome creer en Dios Todopoderoso, solo me quedará irme y buscar dónde vivir. ¿Cómo reaccionó a eso? No dijo nada y luego, durante un tiempo, apenas mencionaba algo sobre mi fe y dejó de reprimirme. Yo creía que todo había pasado. Jamás imaginé lo que estaba por venir. Un día iniciaba una reunión y mi padre exigió ver mi teléfono. Pero no se lo di porque sabía que podría romperlo. Tu teléfono era bastante importante para ti. Así es. El teléfono era mi única vía de conexión con la iglesia y de lectura de las palabras de Dios Todopoderoso. Entonces, contacté a una hermana de la iglesia, le expliqué mi situación y le pasé los nuevos fieles que yo regaba. Después, escondí mi teléfono. Ese día, mi padre invitó a mi tío a casa y le pidió que nos impidiera creer en Dios Todopoderoso. Yo no sabía qué métodos emplearían para reprimirnos. Entonces, recordé unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: en cada paso de la obra que Dios hace en las personas, externamente parece que se producen interacciones entre ellas, como nacidas de disposiciones humanas o de la interferencia humana. Sin embargo, detrás de bambalinas, cada etapa de la obra y todo lo que acontece es una apuesta hecha por Satanás ante Dios y exige que las personas se mantengan firmes en su testimonio de Dios. Mira cuando Job fue probado. Por ejemplo, detrás de escena, Satanás estaba haciendo una apuesta con Dios. Y lo que aconteció a Job fue obra de los hombres y la interferencia de estos. Detrás de cada paso de la obra que Dios hace en vosotros está la apuesta de Satanás con él. Detrás de todo ello hay una batalla. Cuando Dios obra, se preocupa por la persona y la escudriña. Y cuando la favorece y aprueba, Satanás sigue de cerca, intentando embaucar a la persona y hacerle daño. Si Dios desea ganar a esta persona, Satanás hará todo lo que pueda para estorbarle usando diversas tácticas malvadas para tentar, para alterar y socavar la obra de Dios. Todo ello con el fin de lograr su objetivo oculto. ¿Cuál es este objetivo? No quiere que Dios gane a nadie. Él quiere robar la posesión de aquellos a los que Dios desea ganar. Quiere controlarlos, hacerse cargo de ellos para que le adoren, y entonces se le unan para cometer actos malvados y oponerse a Dios. ¿Acaso no es esta su siniestra motivación? Al hacer la guerra contra Dios y al ir detrás de él, el objetivo de Satanás
es demoler toda la obra que Dios quiere hacer, ocupar y controlar a aquellos a los que Dios quiere ganar, extinguirlos por completo. Si esto no ocurre, pasan a ser posesión de Satanás para ser usados por él. Esta es su meta. Con las palabras de Dios vi que la represión de mi fe por parte de mi familia era una prueba de Satanás. Como Satanás no quería que siguiera a Dios y él me salvara, utilizaba a mi familia para atacarme y obligarme a traicionar a Dios. Era la trama de Satanás. Recordé cómo Satanás atacó a Job cuando éste fue probado. Sus bienes fueron destruidos, sus hijos murieron y le salieron llagas en todo el cuerpo. Pese a tal sufrimiento, Job fue capaz de dar testimonio de Dios y humillar a Satanás. Yo debía emular a Job. Sin importar la opresión de mi padre y mi tío, tenía que perseverar en mi fe, mantenerme firme y humillar a Satanás. Las palabras de Dios nos dan fe y fortaleza. Así es. ¿Y qué pensaba tu tío de tu fe en Dios Todopoderoso? En cuanto entró en nuestro cuarto, se puso a exhortarnos a renunciar a nuestra fe. Dijo: olvidaron al Señor Jesús y no van a la iglesia, traicionan al Señor. Respondí: Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son un único Dios. Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras revelando verdades y misterios, como el del plan de gestión de 6,000 años de Dios, las 3 etapas de su obra y los misterios de sus nombres. Ha revelado la causa de la pecaminosidad de la humanidad y la verdad de nuestra corrupción por Satanás, señalándonos la senda hacia la salvación. Muchos en el mundo reconocen las palabras de Dios Todopoderoso como la verdad y la voz de Dios, y ha recibido el regreso del Señor. ¿Por qué dices que traicionamos al Señor por creer en Dios Todopoderoso? Muchos abandonaron el templo cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra. ¿Podrías decir que traicionaron a Jehová Dios? Los únicos que traicionan al Señor son los que no oyen la voz de Dios, ni siguen al Señor cuando la gente da testimonio de su regreso. Mi tío encolerizó al oír esto. Exclamó: «Mírala». Ni siquiera pensó en lo que le dije y hasta intentó sermonearme. Hace proselitismo y trata de atraerme a mí a la iglesia. Su esposa trató de convencerme. En tono burlón y despectivo, me propuso que me casara como otras mujeres y que aspirara a una vida estable, en lugar de practicar la fe y hacer proselitismo. Yo repliqué: desde que soy creyente, leo las palabras de Dios Todopoderoso. He aprendido mucho. Y he conocido el sentido de la vida y la aspiración que más sentido tiene en ella. En estos años, mientras se intensifican las pandemias, guerras y hambrunas, ¿de verdad el goce y el placer carnal pueden garantizar nuestra seguridad o protegernos de calamidades? Solo si aceptamos la obra de Dios Todopoderoso, alcanzamos la verdad y nos despojamos del pecado, podemos recibir la protección de Dios contra las calamidades y entrar en su reino. Es el único camino a la salvación. ¿Cómo respondieron a tus palabras? No dijeron nada. Ante mi postura, llamaron a mi abuelo y a otro tío para que se unieran en mi contra. Debe de haber sido una gran prueba tener toda tu familia en contra. Así es. Entonces recordé que los hermanos chinos saben mantenerse firmes frente a la persecución y el peligro. Quería dar testimonio de Dios y humillar a Satanás como ellos. Así que oré a Dios. Dios mío, no sé qué me harán o dirán mis familiares a partir de ahora. Lléname de fe y fortaleza. Al llegar mi abuelo, nos reprendió a mi hermana y a mí. Y amenazante nos dijo: si las dos no renuncian a Dios Todopoderoso, dejaré de considerarlas mis nietas.
Al oír esto, pensé, jamás renunciaré a mi fe en Dios Todopoderoso, aunque llegue a ser abandonada por toda mi familia. El Señor Jesús dijo, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No importa si otros te abandonan, se puede vivir sin nuestros semejantes, pero si Dios nos abandona, se acaba todo. Así que no importaba cómo me lo impidieran, no renegaría de Dios. Y firme contesté, Dios Todopoderoso es el Dios verdadero. Digan lo que digan, jamás renunciaré a mi fe en Dios Todopoderoso. Mi hermana también dijo que no abandonaría la fe. Todos quedaron muy sorprendidos por lo que dijimos. Mi tío se encolerizó. Tomó mi teléfono y preguntó, ¿a quién llamas todos los días? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Dame sus números. Los denunciaré con la policía. Me ordenó desbloquearlo. Como no respondí, se enojó más. Me parece que eres un caso perdido. No escuchas nada de lo que decimos. Deberíamos llevarte con un psiquiatra para que te trate. No entendían por qué estabas tan firme. Así es. Para ellos, la fe solo era como una creencia religiosa. Y creían que los que se sacrificaban y esforzaban por Dios eran anormales. Más tarde, otros familiares se turnaron para increparme y reprenderme. Pero mi hermana y yo no dudábamos y hasta replicábamos. Al final se hartaron y se fueron a casa. ¿Siguieron oprimiéndolas posteriormente? No lo dejaron ahí. Días después, mi padre nos mostró varios videos que desprestigiaban a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Eran muy desagradables, porque sabía que eran falsos y que difamaban a la Iglesia. Tal vez no llevara mucho creyendo en Dios Todopoderoso, pero ya comprendía algo de la verdad. Conocía la senda que hay que tomar para purificarse y sabía cuáles eran las aspiraciones con más sentido en la vida. Había empezado a practicar según las palabras de Dios y había adquirido discernimiento sobre el bien y el mal. Ya mostraba mejoría en ciertas áreas. Y mi fe me había beneficiado mucho. Tenía una sensación de paz interior. Y estaba convencida de que esta era la senda por la que nos guiaba Dios. Así que le dije a mi padre, no has estudiado la obra de Dios en los últimos días y crees todas esas falacias de Internet. Son mentiras del diablo. Yo creo en el Dios verdadero. Pero dicho esto, mi padre me interrumpió y comenzó a reprenderme. Luego mi tío volvió y empezó a presionarme. Que Ana, somos familia y todos te queremos. Esto es por tu bien, nos lo agradecerás más adelante. Por favor, abandona esta iglesia. Sus palabras me recordaron el modo en que Satanás utilizó a la mujer de Job para atacarlo. Ella le preguntó, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Job la reprendió por haber hablado como habla cualquier mujer necia. Yo también estaba siendo presionada por mi familia, según ellos por mi bien, pero era para forzarme a abandonar a Dios Todopoderoso. Harta de sus mentiras y engaños, solo me quedé callada y los ignoré. Había tantas cosas que quería decirles, pero sabía que no me escucharían. Al ver que yo no cedía, mi padre me azotó en la cara y las manos con su cinturón, dejándome con mucho dolor y con lágrimas en el rostro. Luego nos confiscaron los teléfonos a mi hermana y a mí.
y perdimos el contacto con la iglesia. Después, mi padre nos prohibió leer las palabras de Dios. Me seguía allá donde fuera, nunca estaba sola. E incluso observaba mis gestos. Si parecía estar pensando algo, me gritaba: «Ni se te ocurra pensar en ese Dios». Hasta trataba de controlar tus pensamientos. Debes haberte sentido muy reprimida en ese ambiente. Sí. Recordé unas palabras de Dios Todopoderoso. Creyentes e incrédulos no son compatibles, se oponen entre sí. Cualquiera que no cree en Dios encarnado es demoníaco, y es más, va a ser destruido. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? ¿Sino los opositores que no creen en Dios? Dios exponía la esencia de los incrédulos. Yo creía que la familia era lo más cercano, pero por su opresión y comparándolos con las palabras de Dios, por fin vi su verdadero rostro. Pese a su fe en el Señor, no tenían el menor deseo de buscar ante algo tan increíble como su regreso. No estaban atentos a la voz de Dios ni recibían al Señor y hasta nos impedían aceptar a Dios Todopoderoso, mientras soltaban toda clase de condenas contra Él. Eran gente que odiaba y que se resistía a Dios. Siendo enemigos de Dios, también eran mis enemigos. Yo no era igual que ellos. Adquiriste discernimiento a través de la opresión. Así es. Debes haberte sentido débil durante esta experiencia, ¿no fue así? Mucho. Pese a poder discernir a mi familia, esta me controlaba y no podía asistir a reuniones. Ni podía hablar en privado con mi hermana de cosas espirituales. Y con el tiempo empecé a sentirme débil. Entonces recordé unas palabras de Dios. No te desanimes, no seas débil, y yo te aclararé las cosas. El camino que lleva al reino no es tan fácil. Nada es tan simple. Queréis que las bendiciones vengan a vosotros fácilmente, ¿no es así? Hoy, todos tendréis que enfrentar pruebas amargas. Sin esas pruebas, el corazón amoroso que tenéis por mí no se hará más fuerte, ni sentiréis verdadero amor hacia mí. Aun si estas pruebas consisten únicamente en circunstancias menores, todos deben pasar por ellas. Es solo que la dificultad de las pruebas variará de una persona a otra. Las pruebas son una bendición proveniente de mí. ¿Cuántos de vosotros venís a menudo delante de mí y suplicáis de rodillas que os dé mis bendiciones? Niños tontos. Siempre pensáis que unas cuantas palabras favorables cuentan como mi bendición, pero no reconocéis que la amargura es una de mis bendiciones. Los que participan de mi amargura ciertamente compartirán mi dulzura. Esa es mi promesa y mi bendición para vosotros. Me llenaron de emoción las palabras de Dios. Sentí que Él estaba junto a mí. Dios entendía lo que pensaba y lo que vivía, y con sus palabras me alentaba. Supe que era tan arduo entrar al reino de los cielos, y que el camino verdadero era rechazado constantemente, porque Satanás domina este mundo, y no permite que Dios venga a expresar la verdad y salvar a la humanidad, y menos que la gente siga y crea en Dios. En consecuencia, quienes lo hacen son perseguidos. En la era de la gracia, a muchos los persiguieron e incluso martirizaron por creer en el Señor Jesús. En la era del reino, Dios se ha vuelto a encarnar para salvar a la humanidad. En China, el Partido Comunista ha perseguido y torturado a infinidad de creyentes en Dios Todopoderoso. Pero ellos
continúan firmes en su fe en Dios y dan testimonio de Él. Ante esta persecución de mi familia por mi fe en Dios, para mí era un maravilloso honor dar testimonio de Dios frente a Satanás. Me enfrentaba a dificultades, pero esto albergaba las buenas intenciones de Dios. Me faltaba fe y no comprendía la trama de Satanás. Dios usaba la obstrucción de mi familia para enseñarme a ampararme en Él y ganar discernimiento. Esta situación me ayudaba a comprender la verdad y a crecer. Comprendidas las intenciones de Dios, estaba más tranquila, menos ansiosa. Y decidí ampararme en Dios. Mientras Dios estuviera a mi lado, no importaba quién me oprimía. Guiada por las palabras de Dios en esta opresión, te reafirmabas cada vez más en la fe. Así es, gracias a Dios. En aquel entonces, mi familia nunca nos permitía leer las palabras de Dios. Y me sentía tan mal que pensé en huir. Para mí, huir era la única salida. Si me iba de casa, podría practicar la fe. Pero todas las vías de escape estaban bloqueadas. Mi padre siempre estaba en casa y no sabía cómo eludirlo. Toda mi familia me controlaba. Además, no tenía dinero y no sabía a dónde ir. Me preocupaba que si huía, mi padre denunciara a los hermanos ante la policía. Muy deprimida y llorando constantemente, no quería que nadie me viera. En aquel entonces vivía con un miedo constante. Cuando oraba en mi cuarto, siempre me preocupaba que mi padre irrumpiera, que derribara la puerta y me gritara. Me preocupaba que nos golpeara. No sabía cuánto más continuaría esta persecución. Al pensar que mis hermanos podían reunirse y cumplir su deber con regularidad, mientras yo carecía de esa oportunidad, sentí envidia de ellos. Así que oré a Dios. Dios mío, tengo muchos problemas para practicar mi fe. Quiero irme de casa para cumplir mi deber. Ábreme una senda. Un día, por fin pude esquivar a mi familia y leer unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: cuando las personas atraviesan pruebas, es normal que sean débiles, internamente negativas o que carezcan de claridad sobre la voluntad de Dios o sobre la senda en la que practicar. Pero en cualquier caso, como Job, debes tener fe en la obra de Dios y no negarlo. Aunque Job era débil y maldijo el día de su propio nacimiento, no negó que Jehová le concedió todas las cosas en la vida humana, y que también es Él quien las quita. Independientemente de cómo fue probado, Él mantuvo esta creencia. En tu experiencia, da igual cuál sea el tipo de refinamiento al que te sometas mediante las palabras de Dios. Lo que Él exige de la humanidad, en pocas palabras, es su fe y su amor por Él. Lo que Dios perfecciona al obrar de esa manera es la fe, el amor y las aspiraciones de las personas. Dios realiza la obra de perfección en la gente, y ellos no pueden verla ni sentirla. Es en tales circunstancias en las que se requiere tu fe. Se exige la fe de las personas cuando algo no puede verse a simple vista, cuando no puedes abandonar tus propias nociones. Cuando no tienes clara la obra de Dios, lo que se requiere
es tu fe y que adoptes una posición firme y mantengas el testimonio. Cuando Job alcanzó este punto, Dios se le apareció y le habló. Es decir, solo podrás ver a Dios desde el interior de tu fe. Cuando tengas fe, Dios te perfeccionará. Si no tienes fe, Él no puede hacerlo. Si te sobrevienen muchas cosas no alineadas con tus nociones, pero eres capaz de dejarlas a un lado y de conocer las acciones de Dios a partir de ellas, y si en medio de los refinamientos revelas tu corazón de amor por Dios, eso es ser testigo. Si tu hogar es apacible, si disfrutas de las comodidades de la carne, si nadie te persigue, y tus hermanos y hermanas en la iglesia te obedecen, ¿puedes exhibir tu corazón de amor por Dios? ¿Puede esto refinarte? Tu amor por Dios solo puede mostrarse mediante el refinamiento, y solo puede ser perfeccionado por medio de las cosas que ocurren y que no están en línea con tus nociones. Con la ayuda de muchas cosas adversas y negativas, y empleando todo tipo de manifestaciones de Satanás, como sus acciones, sus acusaciones, sus perturbaciones y sus engaños, Dios te permite ver claramente el detestable rostro de Satanás, y de este modo, perfecciona tu capacidad de reconocerlo, para que puedas odiarlo y renunciar a él. Amén. Unas palabras maravillosas. Así es. Con esta lectura entendí la intención de Dios y descubrí que debemos pasar por pruebas y refinaciones. Solo por medio de estas refinaciones podemos alcanzar la auténtica fe en Dios. Piensa en Job. Tras someterse a una prueba y mantenerse firme en el testimonio, su fe en Dios aumentó y Satanás se marchó humillado. Tenía que tomar el ejemplo de Job y mantenerme firme en esta prueba. Pero me había demostrado a mí misma que carecía de fe. Cuando podía reunirme en un ambiente tranquilo y seguro, mi fe era firme y decía: pase lo que pase, jamás culparé a Dios. Pero, oprimida por mi familia y enjaulada en casa sin libertad, me volví negativa. No abandoné mi fe en Dios, pero siempre me quejaba y quería eludir las dificultades en busca de una vida tranquila y una adoración relajada. Mi naturaleza era de traición a Dios. Recordé lo firme que había sido Job. Cuando Satanás lo probó y atacó, jamás se quejó ante Dios en absoluto. Jamás le hizo ninguna exigencia irracional, ni lo cuestionó por permitir que le ocurrieran esas cosas. Job se sometió a Dios y lo veneró, pero yo no. Entendí que Dios estaba probándome y perfeccionando mi fe con esa situación. Si quería practicar mi fe con sosiego y eludir las situaciones que Él disponía y no aprendía de ellas, me quedaría sin nada. Pensé que, pese a haber sufrido un poco, Dios siempre estaba a mi lado guiándome. Cuando me debilitaba, las palabras de Dios me consolaban y alentaban. ¿Cómo podía quejarme ante Dios? Yo no tenía conciencia. Envidiaba a los hermanos cuyas familias no los oprimían. Pero pensándolo bien, ¿quién gana más al final?
¿La persona que vive siempre con sosiego o alguien que experimenta la opresión y la dificultad? La respuesta era obvia. Todo está en manos de Dios, orquestado por Él. Y Dios no obra sin sentido. Solo Dios sabe qué situaciones serán mejores para que progrese en la vida. Yo no lo sé. Así que debía someterme y buscar. Cuando entendemos las intenciones de Dios, podemos someternos y ver que todo cuanto hace Dios es bueno. Así es. Y posteriormente, ¿cómo asistías a las reuniones? Dios me abrió una senda. Oh, Poco después, mi padre encontró empleo y empezó a salir mucho. En esa época, mi hermana y yo podíamos reunirnos a compartir las palabras de Dios. En cuanto a las cámaras instaladas por mi padre, no solo no nos perjudicaban, sino que servían para protegernos. Ya que cuando mi padre volvía, lo veíamos por las cámaras y pausábamos la reunión. Cuando se marchaba, la reanudábamos. oh. Cuando mi padre estaba en casa, no podíamos asistir a reuniones. Le pedíamos permiso para ir a una tienda. Y así aprovechábamos para compartir en comunión afuera, en el parque. Estupendo. En 2022, el líder de mi iglesia me pidió retomar el riego. Y llegué a ser supervisora. He continuado en el deber sin importar la represión de mi padre. Esta experiencia te ha dado cada vez más fe en Dios. He experimentado las palabras de Dios contemplando su omnipotencia y adquirido fe en Él. Aprendí a ampararme en Dios y a comer y beber de sus palabras para resolver mis problemas. También he aprendido a discernir a aquellos familiares que no creen y a lidiar con ellos. Nunca habría aprendido nada de esto viviendo con sosiego. La obra de Dios es realmente maravillosa y práctica. Doy muchas gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios.